Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos una vez más. Esto es Hijos del Cassette. Con ustedes Lili Carrión y Arturo Puente Lomelín, para servirles. bienvenidos después de un tiempo de ausencia, pero bueno, hemos estado haciendo algunas actividades también para tener que contarles en este espacio, aunque el día de hoy traemos un tema muy ad hoc a lo que son los hijos del cassette. Hoy vamos a abrir el baúl de las cosas que antes había en todas las casas y que hoy las nuevas generaciones apenas conocen a través de memes o incluso de algunas películas o series. Así es que vamos a hacer, de hecho es una larga lista, entonces vamos a hacer esta primera parte de objetos. ¿Qué te parece si empezamos? Pues sí, me gustaría empezar con algo muy conocido por todos nosotros, ¿no? Hasta la actualidad, que ha evolucionado, como todos los procesos. Algunas cosas técnicas han desaparecido, pero casi todo ha evolucionado. Entonces, con televisión, ¿qué te parece? Me parece excelente y hablemos de lo que era la televisión algunos ayeres. Vamos a platicar de aquella televisión que nos tocó ver a todos los que tuvimos una infancia en los 80 y bueno, pues de aquellos aparatos que empezaron incluso antes, en décadas anteriores. Platicamos, Arturo. ¿Cómo recuerdas tú aquel aparato llamado televisión de bulbos también? Bueno, ese aparato de televisión o llamado televisión de bulbos, que antes pues no se decía que era de bulbos, pero cuando evolucionó empezamos a mencionarla como la de bulbos. Era muy interesante porque, para empezar, no era como el día de hoy las televisiones que son rectangulares. Antes tampoco era cuadrada, era casi cuadrada, tenía las esquinas redondeadas. Era Se le llamaba cinescopio. Lo que sería la pantalla el día de hoy, en ese entonces era un cinescopio. Un cinescopio es algo así como un foco, pero donde aparecen las imágenes, y los focos pues son redondos, ¿no? Esféricos. En este caso era semiplano, pero jugado con las esquinas redondeadas. Esa era la pantalla donde aparecen las imágenes de la televisión. Pero la televisión era un aparato que incluía un mueble, ¿sí? Entonces, esto es muy interesante porque las primeras televisiones, yo recuerdo fui de los privilegiados, tuve televisión desde los años, eh, sí, hace muchos años. Eso lo que no conocen los de hoy, ¿sí? Por eso es de la cuestión de los hijos del cassette. Eh, la televisión que nosotros teníamos y que en general todos eran como de, ¿qué serán? 50 centímetros, 60 centímetros, 70 centímetros en diagonal, era lo que era el tamaño de la pantalla de la televisión. Pero el mueble pues era lo que sostenía este aparato, más aparte podía tener cajones, espacios donde guardar otras cosas, o simplemente la bocina, y pues, básicamente, ¿no? Eso era la televisión. Es muy interesante porque esa televisión aparece ya modificada hacia los años actuales en películas y en, y en libros, a como es el día de hoy, plana, pero antes era curva. Y lo interesante es que de ese tamaño que era grande, pues que era un mueble, ¿sí? Que le podías abrir las puertas para abrirla y ver la pantalla, o abrir las puertas de abajo, que podías guardar cosas, etcétera. Pues no solo era de que la prendías y ya, hoy oprimes un botón y prendes la televisión, y puede ser a distancia, ¿no? Antiguamente, antiguamente le tenías que dar vuelta al botón, ¿sí? Para encenderla, y tardaba en calentarse. Pero en este caso, pues estamos hablando como esta parte física, ¿no? De que hoy, lo que serían los primeros
computadoras, la parte física, la que estás mencionando, esto de la pantalla, que no era plana, que ahora de hecho pues lo llamamos las pantallas planas, porque anteriormente como que eran un poco como burbujita, vamos a decir, ¿no? Incluso vamos a ubicarnos por décadas estas televisiones a las que tú estás haciendo referencia, me parecía que son las que todavía podemos ver en algunas películas antiguas, por ejemplo, de la época del rock, en donde la familia se reunía efectivamente en la sala y la televisión estaba como empotrada, vamos a decirlo así, en un mueble que era parte como que del aparato de televisión. Ya si nos vamos a unas décadas después, que incluso a mi generación todavía nos tocó como esa transición entre la televisión de blanco y negro y a la de color. O sea, y cuando éramos todavía niños, pues vimos ese cambio. Y entonces lo que dices también es muy cierto, ¿no? El cambiar de canal implicaba y ya había lo que era la perilla. O sea, así como hoy conocemos como el control, pues en aquel entonces era para cambiar, había que hacer la perilla, el movimiento y pues cambiar de canal implicaba que te tendrías que levantar de donde estuvieras sentado para ver la televisión a cambiarle de canal. A hoy en día, pues sí, esto es a través de un control remoto. Tenemos muchas más funciones e incluso más opciones de canales, porque todavía en los 80 pues teníamos solamente algunos canales disponibles en lo que es tele abierta, ¿no? O sea, y ya mucho después vino ya vemos la televisión también por cable y el cambio de antenas, pero efectivamente pues es toda un cambio, ¿no? Además de que hay un libro que se llama El shock del futuro y es muy interesante porque plantea que anteriormente, y sobre todo voy a hablar a gente de tu generación, como que en algún momento los cambios se fueron dándose mucho más rápidos y que hoy en día, en comparación a generaciones anteriores, este autor, y estoy hablando de un libro, creo que es por ahí de inicios de los 80, decía que las anteriores generaciones se iban como que los cambios eran mucho más lentos y creo que lo mismo ocurrió con con las televisiones. Estamos hablando de la tecnología, ¿no? Donde un modelo de televisión, o sea, duraba años para que uno cambiara un modelo de televisión porque era mucho más lento. Y hoy en esta época digital, o sea, que hablamos mucho de esto del recicle, o sea, pareciera que cada día están apareciendo nuevos modelos de pantallas y con nuevas resoluciones. Hoy en día tenemos un sinfín de opciones que ver a través de canales, a través de plataformas. Y en aquellos años, en realidad, no. O sea, como que todos veíamos los mismos canales, todos veíamos la misma programación. Por eso es que las generaciones de antaño, ustedes verán, y bueno, ¿y por qué todos hablan de los mismos programas? Pues porque era lo que había, o sea, no había como hoy en día todas estas opciones de diferentes plataformas que tú puedes elegir. En aquel entonces, de verdad, o sea, era como tipo de lo que decía en cadena nacional, porque pues de verdad, o sea, todo el mundo era lo único a lo que podías acceder a través de esas televisiones. Sí, definitivamente yo quisiera resaltar solamente algunos detalles a todo lo que has dicho y que es muy interesante. Las perillas. La perilla para mover el canal, para cambiarle, por aquello de que estamos en una nueva época, nos trasladamos al futuro. Las perillas era es una palanquita estilo las perillas que tienen las estufas, para aquellos que no vivieron aquella época. Entonces, Bueno, aquí se los conoce. Ahora las televisiones de cómo eran las perillas. sí, entonces la perilla la tienes que cambiar. Y la perilla pues tenía ahí una serie de números que eran los canales, venía del 1 al 12 o hasta el 24, pero en realidad nomás existían el canal 2, el 4 y el 5. No había más, no había más, no había, y claro, tenían sus programas principalmente para tarde-noche. Hoy, y claro, veías el 2 o el 4 o el 5 y se acabó. El día de hoy, pues, como decías, multitud de opciones. Otra cuestión interesante de las televisiones, para ir cerrando este tema,
de la antigüedad para ubicarnos, que no es tan antiguo, pues, pero la televisión arrancó por ahí de los años 50 en México, pero en Estados Unidos inició mucho antes. Y la televisión a color, justamente la que decías, pues en México empezó realmente así, popularizándose por ahí de los 80s, 90s, ¿no? O sea, No, 80s, pero en Estados 80 Unidos también empezó mucho antes, ¿sí? Entonces, son cosas interesantes de ver el desfase de la aplicación popular de estas tecnologías. Otra cosa, la que señalábamos, que la cuestión de que calentaba. Hoy día de hoy tú prendes tu teléfono y tarda medio segundo en encender, y etcétera. No, en aquel entonces la televisión la prendías y se veía que iba prendiendo como un foco, pero poquito a poco la pantalla y salía y se iluminaba y gradualmente después de 2, 3 minutos pues empezaba a salir la imagen y esto siempre y cuando le atinaras a que la antena estuviera bien ubicada. Y si no estaba bien ubicada o se iba la imagen, que era frecuente que se iba la imagen, pues le daba sus fregadazos a la tele. Sí, era común y todos los aparatos, cualquier aparato que fallaba, le daba sus golpes, sus zapes para que agarrara la onda. Precisamente de ahí viene la palabra de onda. La onda, había que agarrar la onda y a través de los zapes al aparato. Después, bueno, las personas lo requieren también, pero bueno. Pero sí, así como ahora tenemos que buscar el significado de las frases y palabras que usa las generaciones recientes, pues ahora ya entienden por qué dicen, ay, se le fue la onda o te va a dar unos zapes para ver si te conectas, pues así efectivamente se le hacía en aquel entonces a las televisiones. Y esto que hace referencia con relación, llevamos a otro de los objetos, pues primeramente eran las antenas enormes afuera de los domicilios y que todavía podemos ver en las referencias en algunas series o películas retro, en que alguien sube y está ahí moviendo la señal, ¿no? Creo que todavía en los Simpsons salieron algunos capítulos en donde están ahí intentando captar como la señal y entonces alguien se subía y aquí a la derecha, a la izquierda, allá, ¿no? Sí, tenías que mover la antena, que era un aparato de fierros, de aluminio, de quién sabe qué metales delgados, pero lo teníamos en la azotea de nuestras casas con un cable que iba conectado a la televisión. También a los radios, sí, para que agarraran la onda, pero la tenías que ubicar, porque si venía al aire y lo movía, pues ya se te iba la... ¿Saben de dónde viene todo eso? Y eso nos va a llevar al siguiente objeto, que también era muy común. Después de estas antenas externas, existió una llamada antena de conejo, que se llamaba así porque tenía las orejitas, o bueno, las antenas en forma de V, y entonces se iban extendiendo y también iba arriba de la televisión y las ibas moviendo de tal forma hasta que la imagen era nítida junto con el sonido que se escuchaba mejor, ¿no? Definitivamente, y esto habla ya de la evolución. Ya no necesitabas las superantenas gigantes, y entre más grande mejor para captar la señal, que captar la onda. Pues se fue simplificando y haciendo las antenas de conejo, que nunca sirvieron para nada, pero ayudaban a veces, ¿no? Entonces muchos conectaban la antena gigante con la antena de conejo y eran dos antenas y a veces ni así agarraba la onda la televisión. Exacto, pero bueno, pues esta Y que no se le parara un pajarito o a un ave a la antena porque ya valía gorro todo. Que esa era como la opción, cuando cambiamos de esas antenas externas a las de conejo, pues era la idea de que a través de una antena que ya estuviera dentro de casa, pues podías sintonizar de alguna manera mejor la televisión, aunque como dice Arturo, no siempre funcionaba. Y aquí les vamos a dejar también una imagen de lo que es una antena de conejo. Y claro, esas antenas se fueron aplicando a lo que ya en otra ocasión también comentamos sobre los, eh, sobre los radios, ¿sí? Y entonces, pues esas antenas se empezaron a aplicar pues a los radios portátiles de diferentes tamaños, ya no el de cajón inamovible, sino radios portátiles que fueron evolucionando
de solo ser radio a transformarse en lo que hoy conocemos o se llamó pues la radiograbadora. ¿Qué nos dices al respecto? Pues en este caso, bueno, pues vamos a hablar del aparato que nos acompañó, en este caso, antes de todas estas plataformas también y de opciones hoy en día para escuchar la música, pues nosotros sí utilizamos un aparato para sintonizar estaciones de radio y a través también de antenas para poder escuchar la música y de hecho reproducirla. O sea, fue un aparato que estuvo muy de moda también durante los 80 y que nos acompañó a muchos jóvenes a escuchar nuestra música favorita a través de cassette, así como ahora sí a lo que hace referencia a este programa de los hijos de cassettes. Y ya, pues todos los 90, pues ya fue a través de que se incluyera incluso la unidad para que pudiéramos reproducir CDs. Y entonces esa ya fue siendo como nuestras opciones para reproducir la música. Aquí también hay como muchos sonidos que creo que también vale la pena mencionarlo, que igual como en la televisión, o sea, a lo mejor sonidos que hoy en día generaciones ya no ubican, por ejemplo, la tele, cuando se iba la imagen o estaba en estática, como se llama el sonido de la nieve, le decían, la nieve, ¿no? Ese era cuando se iba la onda, era lo que se escuchaba. Ese sonido. En la televisión, pero en el radio. Pues, y en el radio, pues. En lo que sintonizaba la estación, ¿no? Exactamente, y también, pues, es un sonido que identificamos fácilmente los que vivimos en la década de los 80, todos los botones y lo que implicaba rebobinar un cassette, avanzar, grabar. En este caso, cuando grabamos nuestras canciones, era directamente del radio y entonces había que estar esperando que el señor locutor o quien estuviera conduciendo los programas se callara antes de que iniciara la letra de nuestra canción favorita y por supuesto que no hablar hasta que hubiera finalizado la canción, porque si no había que repetir la grabación. Además de que esto también era una frase muy conocida, lo de que no grabaran sobre nuestros propios cassettes. Y bueno, pues ahorita eso fue un timbre. Hablando de sonidos, pero regresando a lo que platicábamos, pues ya creo que también los sonidos, como les decía, de las grabadoras, pues es algo que identificamos todos los que vivimos en esa época, tanto de recorrer un cassette como de grabar, escuchar radio. Además de que uno de los accesorios básicos era un objeto también, una pluma, yo creo que no faltaba en lo que es la caja donde tuvimos los cassettes, porque era necesario para rebobinar y regresar las cintas y poder escuchar y sobre todo evitar muchas desgracias que se rodara la cinta y que perdías sus cintas favoritas de música. Entonces, sí, eso era muy curioso. O sea, el lápiz o la pluma la cargábamos siempre porque en casa o porque cargabas tu radiograbadora para ir a una fiesta o lo que sea. Eran grabadoras no muy grandes, de este tamaño. Después ya se fueron haciendo más grandes posteriormente, en los años, empezando, terminando no en Chile, pero en siglo. Pero bueno, usabas la pluma o el lápiz para insertarlo en una de las dos posiciones de la cinta que grababa, porque se iba apretando conforme la usabas, la repetías mucho, y entonces se iba apretando hasta que llegaba el momento en que podían suceder dos cosas, o se rompía la cinta y ya perdías el cassette, o la segunda, que se la comiera, la máquina se comiera la cinta, se hiciera bolas y ya no sirviera de todos modos. Entonces, antes de que sucediera eso, cuando empezaba a escucharse, que se oía, pues la música se iba perdiendo su fidelidad, era porque se estaba apretando. Entonces metías el lápiz y le empezabas a dar de vueltas. Más así le hacías y le dabas de vueltas al cassette para que se desenredara o enredara en la otra forma. Era muy interesante.
Y sí, estos radiograbadoras pues se fueron haciendo con el paso del tiempo más grande y el día de hoy ya se transformaron en que ya no son portátiles, ya son unas cajas gigantes, sí, que tienes ahí en tu casa con sonido y todo, pero y con luces y Es que demás. ya es una bocina, ya ni Ya siquiera es un grabador, porque pero eso es la evolución. es a través del Bluetooth y ya conectas el celular. Entonces ya olvídate la grabadora y evidentemente con los 90 pues ya pasamos a una generación donde los CDs pues fue la forma de escuchar la música y entonces pues de alguna manera fue dejando atrás al cassette y fuimos sustituyéndolo con esto, con los CDs. La música fue la forma en que empezamos a, eh, a comercializar y a consumirla, ¿no? Los CDs de música. Igualmente, toda esta tecnología fue cambiando muy lentamente. Si bien las radios empezaron, como ya dijimos en otra ocasión, con los radios de transistores, convertirse o inventarse los radios de radiograbadoras, pues también pasaron por unas cajas donde metías ya después el disco, el CD, ¿sí? Y eran portátiles, ¿no? El Dixman. El Discman, sí, se cambió a eso y después pues ya se inventaron los aparatitos chiquitos por la del iPod para cargar la música y le cabía mucho y después pues ya están ya ni existe todo eso, todo está en el teléfono celular, ¿no? Pero desde que empezó las radiograbadoras como tales, por ahí de los años 65 más o menos, aquí en México, hasta tener el teléfono celular propiamente, con que carga música y demás, pues pasaron, ¿qué? 50 años por lo menos, ¿no? O sea, fue una evolución que pasó por todos estos elementos, pero también fue gradual. Sí, y vamos ahora sí a lo que sería casi la abuelita de la computadora. Las generaciones también, todavía estuvimos en los 90, pues nos tocó mucho el uso de la máquina de escribir para hacer los trabajos escolares. Ahora lo podemos ver como un objeto nostálgico. En todas estas películas donde los escritores están desarrollando sus obras a través de la máquina de escribir, pero cuando fuimos estudiantes, pues nos tocó completarnos ahí los trabajos y lo que mencionabas y que hacía referencia al libro es ciertamente, o sea, para que cuando hubo la primera máquina de escribir, para que hubiera un siguiente modelo, pues se pasaron muchos años, no eran tan sustituibles las cosas como hoy en día, y entonces, pues la máquina de escribir no fue la excepción, o sea, yo me acuerdo que ya el aparato supermoderno y que ya era casi como un equipo de lujo, eran las máquinas eléctricas, porque pero antes fueron las mecánicas, que fueron las de las teclas, y que ahora hacen los Mavericks la broma de que eran con una impresora integrada, porque uno iba escribiendo y iba saliendo la hoja, pero no, que también era un rollo la colocación de las cintitas para que no se manchara la hojita, y si te equivocabas, híjoles, no, bueno, había profesores muy rígidos que te decían, pues repite la hoja, ¿no? Así, cuando ya llevan más de 2 errores. Pero después sí inventaron una maravilla estaban estas hojitas blancas, lo voy a poner aquí, que no me acuerdo ni cómo se llamaban, pero también eran correctores para la máquina de escribir, y entonces ya te regresaba con la tecla, así de despacio, y ya le volvías a poner la letra y ya se pintaba de blanco y otra vez, como borrón y cuenta nueva. Esto parece para las personas del día de hoy, parece que estamos hablando pues de los cavernícolas, y efectivamente, pero no hace mucho que sucedió esto. Sí fue en el siglo pasado, pero no estamos muy lejos de eso creemos. Pero la máquina de escribir inicial, no sé cuándo empezó, hace chorro mil años, por ahí de 1900, más o menos, sí, pero era un aparato grande, era bastante grande, sí, pesado, muy pesado,
y tenía un rodillo donde dices tú que entraba la hoja, tenías que meter la hoja, daba la vuelta la hoja en el rodillo, la tenías que ajustar para que no quedara chueca, quedara perfectamente vertical, ajustabas los márgenes, el de inicio y el final, ahora pues ya casi te lo da en automático la computadora, y luego pues ya empezabas a escribir, pues tenías que oprimirle fuerte a las teclas, Y el sonidito de las teclas. Tac, 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 y te dolían los dedos, las yemas de los dedos, porque había que oprimirle fuerte, ¿no? Pero también tuvo su evolución, y afortunadamente, yo no sé si esto de hablar de los hijos del cassette y todo lo que estamos diciendo hasta y todos estos aparatos, hace que la gente que el día de hoy, como yo, tengamos más riqueza o más podredumbre en la cabeza. Vete a saber. La cuestión es que la evolución de esas máquinas inició cuando se empezaron a hacer más ligeras, pero aún así seguían siendo complicadas y pesadas. Cuando yo iba a la escuela, usaba esas máquinas antiguas. Llegó el momento en que empezaron a aparecer las portátiles. Exacto. A mí, digo, yo soy de la era de piedra, pero más para acá. Y los 80. A mí ya me tocaron las máquinas de escribir portátiles, que efectivamente la diferencia con las primeras máquinas que te tocaron ver, o sea, estas eran más ligeras, por eso se llamaban portátiles, porque incluso venían como en su estuche, que era como un portafolio y que tú ya podías llevarla a la escuela. Desde los años 60 ya estaban estas. Las mejores de todas fueron las Olivetti, las italianas, la Lettera 33. No, una maravilla. Había gringas muy buenas también. Quién sabe por qué, pero de repente se brincaban el espacio, la letra. Esto de la cinta para escribir, tú marcabas, oprimías las teclas y salía una palanquita con que llevaba la letra impresa, ¿sí? Y pegaba en la hoja donde estabas escribiendo. Pero entre la hoja y la tecla iba circulando una cinta, igual que las cintas de los cassettes, pero esta era una cinta con carbón. Y negro y rojo. Y podía después aparecieron las con doble, o sea, era la mitad negra y la mitad rojo, pero le tenías que mover una palanca ahí a la máquina para que escribiera en rojo o en negro, ¿no? Y pues sí, era un rollo y se iba acabando, iba dando vueltas, se acababa y pues había que cambiar el rollo o darle la vuelta para que simplemente con una palanca empezara a circular al revés. Pero de tanto escribir en las mismas líneas, pues llegaba el momento en que ya no escribía, tenías que ir a comprar otro rollo. Y de ahí empieza un poco el asunto de los rollos. Ahí va complicado con otra cosa, de la cual vamos a hablar más adelante, ¿sí? Que es pero es fabuloso porque efectivamente después aparecen las máquinas de escribir eléctricas. Y de las eléctricas se empiezan a hacer complicaciones hasta que ya aparece la computadora y ya aparecen los teclados independientes de la computadora, etcétera. Que bueno, ya desapareció la máquina de escribir. Y ahora que mencionas esto de la tinta de la máquina de escribir, para los hijos del cassette, pues fue nuestro primer color de fuente diferente, porque sí. El rojo lo utilizabas para destacar títulos o subtítulos, y ya la negra, pues era prácticamente con lo que escribías todos los textos, pero pues era nuestra única distinción de fuentes, ¿no? Como todas las opciones que hoy en día nos da una computadora. No, y hoy te equivocas de letra y pues simplemente la borras, ¿no? Lo oprimes y escribes encima de ella con un marcador, etcétera. Antes, como decías tú, usabas un papelito que era el corrector y lo ponías, pero antes del papelito que podías poner entre la tecla y la hoja, haciendo a un lado la cinta de escribir, si no iba a ser lo mismo, sí, antes de eso apareció hagan de cuenta, una tintura, era como una pintura, ¿sí? Una brochita con pintura blanca, y entonces pintabas la letra, la pintabas de blanco, se secaba,
y tenías que volver a teclear la letra que te correspondía, pero a veces quedaba chueco, se movía el cilindrito un poquito y entonces pues ya se veía chueca la cosa esta, ¿no? Hasta que aparecieron los papelitos se mejoró porque ya no tenías que esperar y moverle ni nada. Que aparecieron las computadoras y eso es una maravilla, ¿no? O sea, pero veamos todo lo que tuvo que ocurrir en la cabeza de los gentes para que fueran transformando esos mecanismos, todos los que hablamos, electrónicos, como la televisión, como la radiograbadora, los cassettes, y ahora que estamos hablando de la máquina de escribir, para tener ahora un equipo fabuloso como es una computadora. Bueno, y ya antes de pasar al siguiente aparato y último de esta primera parte, me gustaría hacer un experimento social contigo. Órale. A ver, haznos en este caso la señal o cómo representarías estar hablando por teléfono con las manos. Sí, Ok, y ahora toma una fotografía. sí. Ok. Y sabía que ibas a hacer eso. Y entonces vamos a hablar de lo que era la anterior cámara fotográfica de rollo. Y ahora sí, platícanos porque seguimos haciendo esto. Bueno, cabe decir que para tomar la foto, no tiene las manos, No, eh, porque las cámaras de fotografía eran prácticamente unos paralelepípedos, ¿no nos quieren? unos cubitos, unos cubos, o a veces era no cubos, sino algo más alargadito, ¿sí? Pero para tomar la foto traía un visor y entonces te tenías que asomar por el visor y ahí veías lo que ibas a tomar de foto, ¿no? Entonces te acercabas, te alejabas, etcétera. Pues quería tomar, por ejemplo, la foto de mía, pues tenía que acercarme. Miren, ya que no se alcanza a ver todo completo, ahí más o menos. Entonces, pues se iba ajustándose, ¿no? Y entonces, pues tenía un botón y le oprimías y entonces ya fotografías. Pero para que saliera la foto, bueno, esa era la cámara fotográfica portátil, porque antes empezó con la cámara fija, que era con unas patas y alto, un aparato. Era lo que cuando ibas a tomarte las fotos de ovalito para la escuela o lo que sea, pues todavía incluso, bueno, ya no hay, pero eran unos aparatos grandotes y con fuelle, se movía el fuelle para acercar la imagen. Tenías que ver a través de un cristal esmerilado la imagen para enfocarle. Pero ya te los fuiste muy lejos. Regreses unas décadas para acá y vamos a hablar de la cámara fotográfica de rollo, que era la portátil y que era como la de uso cotidiano, bueno, vamos a decir, o de común, porque esas eran las cámaras que utilizaban evidentemente gente que se dedicaba de manera profesional a tomar fotografías. Claro. Pero estas cámaras a las que hacemos referencia, pues son las que usaba la mayoría de las personas, como hoy usamos el celular, pero se usaban las cámaras de rollo. Y eso de que todo el mundo lo usaba, no, casi nadie usaba las cámaras fotográficas portátiles, porque eran caras, por sencillas que fueran, eran caras, no eran de uso común, y además, pues, tenías que saber, inicialmente no, y tenías que comprar, hubo evolución, tenías que comprar rollo, y no todos tenían para andar comprando los rollos, que eran caros. Ya estamos hablando en los 80. Bueno, no, pero pues, estamos hablando de los hijos. No, sí, pero ya más para... Bueno, brinquemos un poco y sí, pues, empezaron a hacerse cámaras ya de plástico, más económicas, eficientes, eficaces, sí, seguían usando el maldito rollo de película que era color o blanco y negro, y ese maldito rollo, principalmente era el Kodak, había otros, muy bueno, el AFA, alemán, producto de historias tenebrosas con los alemanes en la Segunda Guerra Mundial, pero bueno, nos salimos de esa historia. La cuestión es de que el famoso rollo, pues era el que comprabas y tú le ponías a la cámara y había rollos que servían para tomar solo 8 fotos, luego para 12, luego para 24, se hicieron hasta para 36 fotos, y no había para más.
y siempre tenías que tomarle, había cámaras que, insisto, que veías por el visor para tomar la foto y le oprimías el botón. Había otras que eran como de cubo y tenían un cristalito con un espejo y tú veías por ahí, desde arriba veías la imagen, las entradas y entonces ya tomabas la foto. Pero eso también llegó el momento en que evolucionó y empezaron a aparecer la electrónica en las cámaras fotográficas, sí, a incorporarle cuestiones electrónicas para su toma, que entrara más luz, que entrara menos luz, la misma imagen pero con más, con menos luz, con mayor velocidad o menor velocidad, para que pudieras tomar, por ejemplo, una gota de agua cayendo y vieras cómo se esparcía el agua poco a poco, etcétera, ¿no? O sea, fue modificándose hasta que el día de hoy, pues te contamos, ya no con cámaras fotográficas, sino aunque siguen existiendo y siguen evolucionando las electrónicas, son electrónicas, pero de las que llevan un espejo, se llaman reflex antiguamente, ya están desapareciendo, ya son todas como cámaras, ya son digitales. Entonces, la imagen no tiene que pasar por un espejo para pasarla a la película, sino ya ni siquiera usa película, sino pasa a un sensor digital la imagen que es capturada en ese momento, ¿no? Eso es la cámara, pero todo el mundo, hoy el día todo el mundo tiene una cámara en su teléfono celular. Así es. Y ya hemos dejado también en la nostalgia la mayoría de las personas ciertas impresiones, o sea que de las fotos, que antes era lo que nos referíamos con los rollos, dependiendo del tamaño del rollo, pues eran el número de impresiones de fotografías y de tomas que podías hacer, había de 12, de 24, dependiendo del precio, y entonces era el número, era un número limitado de fotografías también. Hoy en día puedes tomar, incluso ya te da el celular las opciones para hacer 10 flashazos casi de la misma, están las fotografías ahora con movimiento, pero pues en aquellos tiempos, incluso los tiempos de espera eran diferentes a los de hoy en día, porque incluso tú tomabas una foto, pero no sabías cómo iba a quedar, hasta que ibas y hacías un proceso de ir a la tienda de revelado para que en unos días, una semana o más, te lo entregaran las fotos. Y para tu sorpresa, que vieras la impresión y que te había temblado el dedito a la hora de oprimir el botón o se te había movido la cámara y salía todo borroso y valió borro, ¿no? No veías nada. Exactamente, se velaban y ya decías, bueno, pues ya pasó mayor historia, o mejor vida la fotografía, que ya no fue, que son cosas que gracias al avance tecnológico hoy en día, pues ya solamente conocemos los hijos del cassette, porque bueno, otra vez una evolución en alrededor de 100 años se transformó lo que es la cámara fotográfica y demás, ¿no? Y que hoy en día, pues todas esas funciones, y vamos a ver otras más adelante en la siguiente parte del programa, pues que han sido sustituidas esas funciones a través de la magia del celular. O sea que para tomar fotografías, incluso ya puedes ver programas a través de tu teléfono celular, puedes escribir mensajes, yo también. Sí, antes incluso pues era el fotógrafo de casa el que tenía se encargaba de todo eso, generalmente el papá, luego ya un poco algunos hijos que se prestaban la cámara, pues ya todos tenían, algunas familias, varios tenían cámaras, en fin, fue evolucionando, pero pues ya aquí viene una pregunta interesante, ¿no? O sea, bueno, y el día de hoy el fotógrafo profesional, pues ya que se desapareció, porque todo el mundo saca fotos así con todos los aditamentos que has comentado, automáticos en el celular, etcétera, y pues prácticamente ya desapareció, ¿no? Pero existen todavía, sobre todo para eventos sociales. Y a veces te llevas el chasco. Pero todavía ofrecen los servicios para bodas. Y es importante porque ya pasó a la tele, al cine, y sería otro tema, la cuestión del cine, pero en fin. Pero la pregunta que yo tenía era, bueno, y entonces los hijos del cassette,
que todavía sobrevivimos, ¿qué tenemos en la cabeza? Antigüedad, modernidad, retraso, tenemos una lentitud cerebral, somos más vivos, tenemos más posibilidades por cuanto a tener posibilidades de estructurar nuevas opciones o qué. Entonces, en este caso no, o sea, estamos una mente pues también diferente porque conocemos ese uso que deseamos de lo analógico y ahora con lo que sería digital. Lo digital. Entonces, pues en realidad pues ha sido una transición y los recuerdos que tenemos, yo creo que va muy ligado con esto de la temporalidad que mencionaba, porque antes pues pasaban demasiados años como para que tú vieras entre el cambio de una máquina a otra o de un aparato a otro. Y no es como hoy en día que a lo mejor te dura el celular un año y el siguiente ya hay otro modelo que tiene nuevas funciones y te lo puedes sustituir. Y en aquel entonces, pues no, o sea, evidentemente también hasta esta parte del recuerdo y de la nostalgia es diferente porque nosotros estuvimos, o en este caso, usamos por mucho más tiempo toda esa anterior tecnología, tanto que es lo que te hacía ahorita del experimento social. O sea, si tú a un joven generación recientes les dice, pues, ¿cómo pontes a hacer el celular o cómo estás hablando de un celular? Pues seguramente harán eso, porque pues, es el teléfono, es el celular, sí, ¿no? Y la foto, pues evidentemente solamente harán clic, porque, no, así con el dedo fui sin este clic. Pero bueno, pues son las diferencias entre generaciones. Entonces, insisto, no es que tú estés atrasado, o sea, realmente solo es una evolución. Es una evolución y son diferencias. Y claro, hay procesos cerebrales que han estado más involucrados y ahora menos involucrados, pero que involucran nuevos procesos cerebrales. Es igual que las habilidades, desarrollamos unas y las nuevas generaciones tienen otras nuevas habilidades. Incluso, hablando de la televisión, me voy a retrasar un poquito, muy breve, es el hecho de que en la televisión plana, ¿sí?, que es la que conocemos el día de hoy, incluso las nuevas generaciones no conocen toda la evolución al respecto en la pantalla plana. Iniciaron con las pantallas de que se fastidiaba la pantalla y se quedaban fijas las imágenes y demás, ¿no? O sea, fueron cambiando, evolucionando, ahora son las de LED, antes no eran de LED, sí, y seguirán evolucionando. Y con eso terminamos. Exactamente. Bueno, pues hasta aquí vamos a dejar esta primera parte de aparatos que en algún momento fueron muy típicos en casas. Y tecnología, la evolución de la tecnología. Y ahora son como más retro. Entonces, haremos una nueva segunda parte. Varias, porque tenemos varias cosas, bastantes cosas que en casa han evolucionado en cuanto a tecnología. Muy bien. Ok, pues se despide de ustedes su amiga Lili Carrión. Y hasta luego, por Arturo Puente Lomelí. Eso fue Hijos del Cassette. Bye.